Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué privilegio nuevamente poder compartir con ustedes esta noche en este programa Espigando nuevamente. A pesar de que he estado un poquito afectado de mi garganta por una gripe que me ha estado afectando la salud, pues no quería desaprovechar y pues compartir con ustedes un momento la palabra bendita del Señor. Así es que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y es una extraordinaria bendición poder participar juntos de la convivencia de la palabra. Amén. Acompáñenme a orar, a pedirle al Señor que Él nos bendiga esta noche con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos por todos tus favores, por tu misericordia, Señor, porque se renueva cada mañana y en esa renovación de tu misericordia, Señor, siempre provees para nosotros, Señor, del pan nuestro de cada día, Señor. Ese pan espiritual que proviene de tu palabra, Señor, gracias porque lo recibimos, Señor, con gratitud, con necesidad, con hambre en nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Anhelamos ser edificados por medio de tu palabra. Pon las palabras adecuadas esta noche para poder transmitir estos pensamientos a cada uno de tus hijos, Señor. Bendecimos los hogares hasta donde podemos ingresar a través de las redes sociales, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eh, quiero esta noche aprovechar el tiempo para poder terminar de platicar de alguna forma del tema de los lapidadores modernos. El fin de semana se recuerda que estuvimos platicando del tema y hablábamos precisamente, perdón, de cómo hoy en día se está manifestando un carácter como el que se manifestaba en aquellos días, precisamente ahí donde le pongo yo una imagen que asemeja el momento cuando Esteban fue apedreado, pero como hoy no son piedras pues físicas, literales, las que nos están lanzando o que pudiesen lanzarnos, sino que de alguna manera son palabras por muchos medios. Hoy las redes sociales se han convertido en una fuente, por decirlo así, de palabras y ahí hay de todo, ¿verdad? Hay palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras malas, remas poneros, como dice la palabra, aunque también hay buena palabra. Y nosotros de alguna manera tenemos que aprender a discernir cada una de ellas. Entonces, habíamos platicado y habíamos dicho cómo en el libro de Eclesiastés aparece en el capítulo 3 eh, aquellos 28 tiempos que se refieren a parejas, 14 parejas de tiempos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Pero en el verso 5 precisamente aparece tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Eh, y cuando nosotros enumeramos cada uno de esos tiempos, nos damos cuenta que precisamente el tiempo de lanzar piedras le toca en el orden número 13. Y usted sabe que el número 13 representa rebeldía, rebelión en el corazón.
es un número que representa algo malo. Y no cabe duda que la rebeldía en el corazón del hombre hoy en día, en estos tiempos, está llevando a que las personas tengan un carácter de herir a los demás con palabras, y a veces no solo con palabras, sino con hechos. Por eso vemos tanto linchamiento, por eso vemos tantas protestas, por eso vemos tanta gente inconforme, por decirlo así, de alguna manera, por todo lo que ve, por todo lo que está viviendo. Y como vimos, está muy relacionado con la amargura en el corazón de la gente, con la falta de perdón que nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar en todo tiempo, en todo momento. Entonces yo quisiera ir avanzando en este tema, ir explicando un poquito en lo que ya hablamos. Y vimos que, bueno, deben de haber más, por lo menos eh, encontramos a estos personajes que de alguna manera o fueron apedreados o tuvieron algunos la intención de apedrearlos. Bueno, Esteban en Hechos 7:58 él murió apedreado. A David lo quisieron apedrear en el primer libro de Samuel, capítulo 30 y verso 6. Los hombres amargados, ahí vamos a ver cada uno de los pasajes. También lo empezó a apedrear Simei cuando él iba huyendo de Absalón, y lo empezó a maldecir y a tirarle piedras, ¿verdad? A la mujer adúltera que le llevaron a Jesús en San Juan 8:5, la intención de los que llevaron a esa mujer era apedrearla. A Pablo, hermano, en Hechos 14:19 lo dejaron casi muerto, creyeron que estaba muerto porque lo habían apedreado. También apedrearon a Nabot por órdenes de Jezabel, eso lo vimos el lunes en el servicio familiar. A Zacarías, hijo de Joiada, en el segundo libro de las Crónicas 24:20, también muere apedreado en el atrio del templo. Y a Jesús, los judíos, dice San Juan 21:10, lo querían apedrear. Amén. Entonces, yo quisiera ir viendo cada una de estas situaciones, ir desarrollando un poco todo esto. Amén. Vimos que, y perdonen que vaya un poco rápido, pero esto lo vimos que Moisés se negó a ofrecer sacrificio en Egipto. Cuando él fue a pedir la libertad del pueblo, le dijo al faraón, no es conveniente que nosotros ofrezcamos sacrificio al Señor nuestro Dios. Si no nos van a apedrear los egipcios, era abominación. Y a veces, hermano, eso les explicaba, se refiere que hay gente que quiere hacer cosas muy, muy espirituales en medio de la gente que no comprende, y lo único que provoca son que la gente hable, murmure, blasfeme, porque la Biblia dice, no deis vuestras perlas a los cerdos. Y a veces la gente no comprende ese límite, ¿verdad? No es conveniente muchas veces. Muy aparte es una campaña evangelística donde se lleva el mensaje de salvación, pero a veces hay gente que quiere llevar profundidades con gente que no es creyente, y lo único que provocan es que apedreen con palabras, con mensajes y mucho más en las redes sociales, ¿verdad? Pero eso lo examinamos un poquito el día sábado. Luego vemos que a Moisés lo querían apedrear cuando les hizo falta agua en el desierto y el pueblo empezó a murmurar. Una forma de apedrear, una forma moderna de apedrear es a través de la murmuración, amén, de una inconformidad que puede haber en el corazón de, de la gente, porque uno no puede quedar bien con todos. Siempre va a haber alguien que esté inconforme con alguna situación. Uno tiene que servirle al Señor con actitud, con el mensaje, y el Señor examina los corazones, ¿verdad? Pero a veces la gente murmura y es una forma de apedrear.
Amén. Eh, Aquí vimos en Mateo 21:35 que a los siervos los apedrean. A unos los dice que unos labradores malvados tomaron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Amén. Entonces tenemos que estar acostumbrados que si le servimos al Señor vamos a pasar por ese tipo de situaciones. Amén. Aquí quiero comenzar esta noche porque esto es de lo que ya no nos dio tiempo a hablar. Amén. Y es Hechos 7:58. Y dice, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. De aquí yo quiero destacar algo importante que yo les decía, tanto el sábado como el lunes. Y es que cuando estaban apedreando a Esteban tomó una actitud en la cual Esteban le dice al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud con respecto a cuando alguien nos está apedreando? No físicamente, como le digo, no literalmente, sino con palabras, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien está expresando algo en contra nuestra. ¿Cuál es nuestra actitud? Nosotros tomamos la misma actitud de devolverle un mal, de devolverle una mala expresión con nuestra boca, de maldecir, de provocar una situación mucho más complicada. Y eso tiene que ver mucho porque no cabe duda que Esteban, hermano, había recibido el mensaje de que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, él perdonó y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso ha de haber impactado la vida de Esteban de tal forma que cuando él de la misma manera lo estaban matando, lapidado, él pudo perdonar a aquellos que estaban haciendo eso. Y entre ellos estaba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, ¿va? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Yo le decía eso, ¿cuál es la actitud nuestra con respecto a lo que recibimos de mal en expresiones que a veces la gente habla cosas que no son correctas de nosotros? La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa hablen mal de vosotros, hablen remasponeros, hablen eh, eh, situaciones malas de nosotros. Amén. Nosotros debemos de comprender, hermano, y asimilar que debemos de perdonar en nuestro corazón y no tener la misma actitud, no amargarnos, porque como le decía, la, la actitud de ser esos lapidadores modernos tiene mucho que ver con la actitud de tener amargura en el corazón, de amargarnos, porque la gente está hablando mal de nosotros, porque la gente dijo esto, porque la gente dijo aquello malo de nosotros, y nosotros tragarnos esa amargura va a hacer que reaccionemos de la misma manera. Eh, una cosa que es importante, y le quiero poner esta noche este pasaje que no lo vimos en los servicios eh, presenciales, y que es el segundo libro de Samuel, capítulo 16 y verso 6, es cuando David va huyendo de Absalón y tiene que ir, y él va subiendo una cuesta en el monte de los olivos, creo que era, y del otro lado iba un hombre llamado Simei, y dice el verso 6, segundo libro de Samuel 16, 6, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, o sea, lo iban defendiendo a David, pero algo importante es que yo quería leerles el contexto. Es segundo libro de Samuel, capítulo 16. Mire lo que dice. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme allá en el
en su casa. Amén. Eh, Mire, dice, le voy a leer ah, desde el verso 4, perdón, desde el verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Por eso es que el tirar piedras tiene mucho que ver con la forma como habla hoy la gente que está amargada, que está rencorosa, que quiere buscar venganza, maldice, dice cosas malas, porque maldecir es hablar mal. Y entonces dice este pasaje, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Mire, incluso, y usted no me va a dejar mentir, incluso hay gente que a nivel, no solo en las redes sociales, sino que de todas formas a veces utiliza la misma palabra para herir, para tirar algún dardo, para tirar alguna piedra espiritual que lastime, que hiera a la gente. Eso era lo que estaba haciendo Simei. Y sigue diciendo, entonces dice, eh, y dice, Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Verso 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y que le quite la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y David, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Verso 12, mire, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el otro lado del monte delante de él, andando, maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Amén. Pero David toma una actitud en la cual él dice, miren, déjenlo que maldiga. Esta versión dice, déjenlo que maldiga. Quizá el Señor va a ver mi aflicción, va a ver mi sufrimiento, y Él va a cambiar esa maldición por una bendición. Hay otras versiones que dice, quizá el Señor me haga retornar a la ciudad en victoria. Ahora, esto es importante porque entonces nosotros, hermano, cuando estemos recibiendo un ataque verbal, un ataque eh, en contra nuestra por alguna situación que no sea correcta, porque ahí Simei estaba diciéndole a David que era un sanguinario, que era un malvado, y David no era así, él nunca alzó su mano contra Saúl, amén. Dios sabía que no era así, él se amparó en la justicia que Dios conocía, en la justicia de Dios para respaldarle. Y claro que el Señor lo respaldó y lo hizo volver a la ciudad de David. Amén. Pero vea cuán eh, terrible puede ser el ataque de alguien en cuanto a las palabras y a las maldiciones que puede expresar sobre una persona. Pero David no permitió que sus hombres reaccionaran violentamente en contra de Simei. Y a Simei, tarde o temprano, cuando él volvió, Dios se encargó de hacer justicia con él. Incluso David fue a recibir a David cuando él volvió, y David ahí no tomó venganza,
sino que fue el Señor el que hizo que Simei muriera. Amén. Usted lo puede buscar más adelante, no tenemos el tiempo como para buscarlo, pero usted se da cuenta que cuando David regresa, cuando ya es derrotado Absalón, Simei llega a pedirle perdón y David lo deja. Pero David lo dejó ahí, y en tiempo de Salomón le dijo: no te olvides de lo que hizo Simei, pero no lo vayas a matar, deja que el Señor lo haga. Y el Señor lo hizo, ¿verdad? Amén. Veamos un texto más, porque yo quisiera ir avanzando en todo esto que tenemos. Esta parte de acá la vimos el día lunes, y es cuando Jezabel hace que pues dos hombres malvados testifiquen en contra de Nabot de Jezreel. Y lo importante que es comprender esta parte, porque yo les decía el lunes que el nombre Nabot quiere decir fruto. Van a apedrear, van a sacudir al que está dando fruto. La gente va a hablar de aquel que está fructificando. Al árbol que no da fruto no lo sacuden. Aporrean al árbol que tiene fruto. Amén. Aporrean al árbol que tiene fruto. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Esto lo explicamos un poquito en el aspecto familiar, con nuestra casa, con nuestros hijos. Cuando hablan mal de nuestros hijos, la actitud que nosotros podemos llegar a tomar, ¿verdad? Pero lo explicamos un poco el lunes. Amén. Ahora vea este. Este es el pasaje donde quieren apedrear a Jesús. Juan 10:32. Jesús le dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Amén. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es que Jesús mostró obras buenas, obras del Padre, porque Él dijo: las obras que el Padre hace, yo vengo a hacer. Él hizo obras buenas, pero los que lo querían apedrear eran los que chocaban, los religiosos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es que vamos a ser apedreados. Y vuelvo nuevamente a decirle, no físicamente, no literalmente, sino que en una forma en la cual hablamos de lo que van a decir de nosotros. La gente que tiene un legalismo religioso, la gente que tiene un cuadro religioso de lo que la Biblia dice, y que a veces son preceptos de hombre, van a atacar, van a tratar de herirnos con palabras, de murmurar, de maldecir, de decir cosas en contra de una libertad que no es libertinaje, pero que sí es la libertad del Espíritu Santo. Eh, y entonces vamos a recibir ese choque entre lo religioso y lo que es espiritual. Le pongo un ejemplo, ¿va? Aquellos que agarran con las hermanas mujeres, y que, hermano, yo he oído gente que habla, pero de una forma terrible de esto, cuando habla de que la mujer no debe usar ropa de hombre, y usan precisamente el pantalón, y no comprenden que lo que la Biblia dice ahí es que lo que la mujer no tiene permitido utilizar es ropa que fue hecha para hombre, y tomar ellas una actitud de hombre. Pero hay pantalones que son de mujer, hechos para mujer. Es más, cuando se escribió la Biblia, lo hemos dicho muchas veces, las mujeres no, ni los hombres usaban pantalón, usaban una túnica. Entonces, ¿de dónde sacaron que no deberían de usar pantalón? Y entonces empiezan a tirarles, empiezan a lastimar a la gente, y empiezan a expresar preceptos de hombre, y que son piedras espirituales. Por eso el tema se llama los lapidadores modernos. Y nosotros tenemos que estar acostumbrados, pedirle a Dios que cambie su mentalidad
no reaccionar nosotros de una manera violenta, de la misma forma, agrediendo o peleándonos con esa gente, sino que debemos nosotros, hermano, tener, pues, de alguna forma perdonadora, misericordiosa, una actitud para con ellos. Amén. Eh, Le pongo uno más porque el tiempo corre muy, muy rápido por acá. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24 y verso 21. Dice, mas ellos conspiraron contra él y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Este pasaje está hablando de Zacarías, el hijo de Joiada, que era un sacerdote que le salvó la vida. Fíjese, ¿de dónde van a venir a veces las heridas de esas piedras espirituales de lapidadores modernos? Joiada le salvó la vida a Joás cuando era pequeño, porque eh, la, la abuela de él estaba matando a todo el linaje real. Y Joiada y una jovencita que se llamaba Josaba, creo yo, escondieron a Joás durante 7 años. Y luego lo dieron a conocer y lo ungieron rey. Y aquel hombre actuó bien mientras Joiada vivía, pero cuando ya Joiada murió, dice la Biblia que se le olvidó la bondad que había recibido de parte de Joiada y no tuvo misericordia del hijo de Joiada. Y por orden de él, conspiraron con otros y por orden de él, lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Entonces, hermano, la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien, porque si no os cansáis a su debido tiempo, vamos a recibir la recompensa que no viene de quien le hicimos el bien. Es Dios que va a recompensar eso. Pero cuesta, porque a veces uno actúa de una buena manera, de una buena forma con alguien. Y luego resulta que esa persona a la que le hiciste un bien termina hablando de ti, termina apedreándote, termina lapidándote espiritualmente, hablando cosas malas de ti, de tu familia, de las circunstancias. Entonces es complicado y nosotros tenemos que botar toda amargura de nuestro corazón para no actuar de la misma manera. Porque uno de los pasajes de donde nació este tema es aquel pasaje cuando David regresa a Ciclag y su familia y todas las familias se las habían llevado unos, ya no me recuerdo si eran amalecitas o que estaban ahí, que hicieron una incursión y se llevaron a todos. Y cuando ellos regresaron, todos amargados querían apedrear a David, pero David lo que hizo fue esforzarse y clamarle al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos nosotros venir y actuar de una manera en la cual pues vayamos a tener la misma actitud porque nos tragamos la amargura. Amén. Entonces, gente que le has hecho el bien te puede apedrear. No es para que ahora vas a decir, ay, a todos los que les hice el bien me van a apedrear. No, 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 no todos. Pero puede venir por ahí y duele la actitud, duele en el corazón cuando uno con todo su corazón ha hecho un bien. Amén. Ahora, esta es otra forma de apedrear que yo quería llegar a esto porque es bien importante. Mateo 23, 37. ¿Por qué apedrearon a Pablo? Aunque aquí todavía no estaba Pablo, pero mire lo que dice, mire lo que dice. ¿Por qué? Porque Pablo representa al ministerio apostólico. Mire, dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, o sea, mataba a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Y usted sabe que el término apóstol, uno de sus significados es enviado.
Entonces yo podía poner una paráfrasis ahí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los apóstoles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. Ahora, esto es bien importante que lo comprendamos en la connotación de lo que hoy está viviendo la iglesia. ¿Acaso no hay gente que habla mal y por decir, si habla mal, maldice? Porque maldecir es hablar mal cuando no reciben el ministerio apostólico y dicen, no, es que ya no hay apóstoles, que Pablo fue el último, y donde dejan a Timoteo, donde dejan a Silvano, donde dejan a los apóstoles que vinieron después del libro de los Hechos. No comprenden que hay un apóstol del Padre que es Jesucristo, que habían 12 apóstoles del Cordero, que son los 12 que van a estar sentados en tronos en la Nueva Jerusalén, pero que también hay apóstoles del Espíritu que siguen vigentes. Y entonces, como no comprenden eso, lo que hacen es apedrear, lapidar, querer destruir, porque no reciben a los que son enviados, no reciben el ministerio apostólico. Y entonces empiezan, hermano, en las redes sociales yo he visto gente que hace pero mofa en contra del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque en Mateo ya había quedado establecido que iban a apedrear a los que son enviados, a los apóstoles. ¿Y cuál es la forma? No es que los estén apedreando físicamente, los apedrean con palabras, los apedrean maldiciendo, hablando mal del ministerio apostólico. Claro, eso no quiere decir que no hayan apóstoles falsos, porque en Apocalipsis dice a la iglesia, le dice que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tampoco es de que todos son apóstoles, no. Hay que aprender a discernir, hay que aprender a probar el ministerio apostólico verdadero y los que solo son falsos, ¿verdad? Pero la gente entre todo eso empieza a hablar, a apedrear al ministerio apostólico y no lo reciben. Y hacen, hermano, cualquier cosa para que la gente no reciba el ministerio apostólico. Y no se dan cuenta que están perdiendo una bendición extraordinaria de revelación, de doctrina, hermano, de ministración al cuerpo de Cristo, porque la Biblia lo dice en Efesios, ¿va? Él dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Tienen que llegar el ministerio apostólico y hacer la administración que le corresponde, el ministerio profético, y hacer la administración que les corresponde, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el magistral, de la misma manera. Se complementan, amén. Pero apedrean a los que son enviados, dice Mateo. Y eso se manifestó, ¿verdad? Cuando vemos nosotros que apedrearon al apóstol Pablo. Amén. Y ya para ir terminando, quizá quería poner nada más, Juan 8:5. Esta es la mujer que encontraron eh, en adulterio y que según la ley tenía que morir apedreada. Y entonces se la llevan a Jesús y le dicen, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y hermano, entonces encontramos una confrontación de aquella ley que mata, que provoca muerte, con la gracia bendita del Señor, que por decirlo así, perdona a esa mujer, le salva la vida y avergüenza a todos aquellos que ya llevaban la piedra en la mano para matarla. Eso hoy, para mí, tiene que ver con que esa mujer es la iglesia, que tenemos defectos, que tenemos pecados, pero que acudimos a la gracia, a la misericordia, a la sangre de Cristo
para no ser apedreados, y que a veces la gente que no conoce dice, sí, en la iglesia solo hipócritas hay, solo pecadores. Sí, somos pecadores que nos venimos a arrepentir, que venimos a buscar la gracia, la misericordia del Señor para evitar caer en condenación. Y de la misma manera, nosotros tenemos que aprender, como el Señor Jesús lo hizo, a ser misericordiosos también. Porque misericordia recibimos, misericordia tenemos que dar. Amén. Y no porque pasa muchas veces que hemos recibido misericordia, perdón, gracia, pero cuando nos toca dar, hermano, luego sacamos la piedra, no física, no literal, sino que luego hablamos de aquel que quizá cayó en un pecado, que quizá dejó de llegar a la iglesia, de venir a los servicios, y luego hablamos, apedreamos, y nosotros tenemos que quitar esa actitud de nuestro corazón. Y como le digo, todo esto tiene que ver mucho con la amargura en el corazón, con la amargura. Eso provoca que la gente reaccione de esa forma. Amén. Yo quería espigar esta parte del tema que ya no nos había dado tiempo a platicar en los servicios presenciales, y pues qué bendición poderla compartir con usted. Espero que esta palabra edifique su vida, edifique su casa, su familia, y que nos edifique como iglesia. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Incluso, Señor, te damos gracias por aquellas personas que sin saber, Señor, han hablado mal de nosotros, que nos han apedreado de alguna manera con las palabras, con las expresiones, con las actitudes, Señor. No queremos amargarnos, queremos, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario, y como Esteban, Señor, aprendió de ti a decirte, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no tragarnos la amargura en nuestro corazón, sino que ser, Señor, libres, perdonando y no utilizando nuestra boca para herir a los demás. Por favor, Señor, que nuestras palabras siempre sean dulces, perdonadoras, con misericordia, y que llevemos, Señor, el mensaje que tú trajiste. Así como tú, Señor, perdonaste y le salvaste la vida a esa mujer que fue hallada en adulterio, así, Señor, nosotros podamos hallar la gracia y el favor también para nosotros y para aquellos que lo necesitan. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos en sus casas, cada familia, Señor, aquellos que quizás han pasado momentos difíciles porque han hablado mal de ellos, de sus hijos. Señor, ayúdanos a perdonar. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios haga prosperar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Ha sido una hermosa bendición compartir con usted esta noche, y pues quisiera recordarle que tenemos nuestros servicios presenciales el día de mañana, sábado a las 5 y domingo a las 5 de la tarde. Amén. Lo esperamos por acá para que juntos podamos celebrar el nombre del Señor. Y recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Dios le bendiga, que tenga una linda y bendecida noche. Amén.